Está con nosotros el doctor Cristóforo Ordóñez López, presidente del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, Asociación Civil, a quien le agradezco mucho que me permita este enlace. Doctor, qué gusto, muy buen día. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación de poder llegar a toda su audiencia. A ver, doctor, me voy a poner del lado de la postura gubernamental. Voy a ponerme de este lado y vamos a polemizar juntos. ¿Qué tiene de malo traer médicos cubanos? ¿Por qué nos molesta tanto? A ver, cuénteme. No tiene nada de malo, solamente lo que nosotros como colegios médicos, que son alrededor de 35 colegios médicos en la agrupación, es que pasen por todos los requisitos, que cubran todos los requisitos que las leyes mexicanas nos enmarcan. Y no es nada más el traer por traer, porque no sabemos si de verdad son médicos. Lo más probable es que sí. Sus capacidades, tampoco lo sabemos. Y en el gremio médico se dice que en donde ellos estuvieron, más bien vinieron a aprender, que no sabían hacer las cosas, no sabían intubar, no sabían hacer lo básico. Pero eso sí, estaban en hotel de lujo, les pagaban alimento, le pagaban al gobierno cubano unas cantidades más que triplicadas o cuadruplicadas de lo que se le paga a un médico acá, y a los médicos cubanos allá sabemos perfectamente, y dicho por médicos cubanos, que les dan el 5% de lo que el gobierno mexicano pagó al gobierno cubano. Y por eso es que organismos internacionales como Naciones Unidas, como Amnistía Internacional, etcétera, etcétera, ya hablan de que este país está haciendo tráfico de personas y está, pues realmente ya Derechos Humanos está también comentando algo al respecto. Oiga, doctor, Y decía, perdón que interrumpa, y decía usted algo que me llama mucho la atención y quisiera que me lo explicara. No sabemos si son médicos y hay que hacer una certificación como en cualquier otro empleo. Es más, un mexicano se va a Francia y tiene que certificar sus estudios. Es el mismo trámite, ¿verdad? exactamente, no pueden entrar porque vamos nosotros a poner a la población en sus manos, es su salud. Entonces no podemos nosotros pues decir pues que entren y nada más, sin ningún requisito. Sí quiero comentar, y esto fue muy importante, y que pues en su momento el señor presidente no lo dijo, o sus asesores más cercanos, que es el secretario de Salud y el subsecretario de Salud, no le dijeron, ¿sí? Y nunca se comentó de que tenían que pasar por toda la legislación mexicana, hasta por el SAT. ¿Por qué? Porque ellos vienen a Claro, trabajar, ¿sí? claro. Y entonces ahora, ayer el maestro Zoé Robledo, muy atinadamente en los requisitos para poder ser contratados, muy atinadamente, lo cual me parece excelente, dice, para médicos extranjeros, y pone los requisitos. Y eso es algo que nunca se habló No, pues. en relación con este grupo que nos dijeron de 500 médicos. No, pues Ahora la bien, presión ya se dieron cuenta que no es tan fácil. No, no hoy. es tan fácil. No, no. Como usted lo dice, si yo quiero ir a Estados Unidos, si yo quiero ir a Francia, es verdaderamente un calvario y es difícil, si no es que casi imposible, que yo pueda ejercer como médico. Hasta los estudiantes tienen que certificar. Oiga, doctor, a ver, dice el secretario de Salud, dijo al principio de toda esta crisis, es que nuestros médicos no quieren ir a lugares de peligro. Que los cubanos son más valientes que nosotros. ¿Qué va a pasar cuando llegue un médico cubano, español, lo que usted quiera, y se enfrente contra uno del crimen organizado con una metralleta en la cabeza? Pues a ver qué es lo que pasa si a ¿Nos alguno da de miedo a esos los extranjeros le mexicanos o qué sucede onda? algo, ¿eh? Porque a ver qué respuesta le van a dar, ahora sí, de gobierno a gobierno. Nosotros no tenemos miedo. Por supuesto que sí decimos, tenemos las precauciones, porque quiero saber en qué lugar de este país anda uno seguro o se Mm. siente seguro, ¿sí? O sea, estamos muy mal a ese respecto. Aquí lo que nosotros le decimos, y que es una lástima que no le asesoren al señor presidente para decirle la realidad, la situación real de nuestro país. No tenemos la infraestructura para que vaya un médico a las zonas más alejadas. Eso le iba Primera yo a cosa. decir, oiga, llega un doctor, por muy valiente que sea, y quiere sacar unos rayos X
Y no hay máquinas No de hay rayos nada, X, ¿no? no hay examen, no hay laboratorios, no hay nada. Yo le puedo decir que el 90% de nosotros que pertenecemos al gremio médico estuvimos en el servicio social en zonas marginadas y sabemos de esas carencias, ¿sí? Sabemos, entonces decimos, creo que se debe de empezar por ahí. Primero, Claro. infraestructura. Segundo, que haya insumos para poder trabajar, ¿sí? Tercero, que haya un sueldo digno, ¿sí? Claro, Yo claro. creo que el hecho de estar en X región, pues debería de ser un sueldo un tanto mejor que estar en una gran ciudad como aquí nosotros en Ciudad de México, por ejemplo, ¿verdad? Y por supuesto, que la misma autoridad municipal, estatal y federal, pues sí protejan a estos profesionales que de verdad están pues Arriesgando. protegidos, Oiga, ¿sí? y además, por último, doctor, que éticamente o profesionalmente hablando, ustedes están obligados a sanar, a curar tanto a los buenos como a los malos. Exactamente, nosotros no podemos decir a quién sí y a quién no, y nosotros sabemos que si negamos la atención, esto es por ley, si negamos nosotros la atención a X o Y, en automático va una demanda y nos pueden retirar nuestra cédula profesional. Nosotros no Claro. podemos elegir, simplemente vienen por ayuda médica, vienen a una consulta y nosotros tenemos la obligación de atenderlos y así lo hacemos. ¿Sí? Ya En, que hay detrás de todo ello, eso ya depende de las autoridades. en Pero resumen, doctor, está, digo, no quiero decir ilegal, pero no es correcto, si me permite el término, la contratación de médicos extranjeros, sea donde sea, si los médicos mexicanos tienen las posibilidades y no se les da la oportunidad, ¿no? por supuesto que tienen las posibilidades, ¿sí? Y créanme de veras, yo ahorita estoy muy contento el que en realidad se abrieron 13,700 y Y tantas pico. plazas, ¿sí? De especialidad solamente. Y ojo, ¿sí? Y las plazas para médicos generales, que son los de primer contacto, que son los de primer nivel de atención a la salud, que son los que atienden al 75 o 80% de la consulta médica diaria, ¿sí? ¿Dónde están esas plazas? O sea, así como aparecieron 13,000 y fracción, decimos, ¿y las otras dónde están? O sea, ¿qué ha sucedido con todos esos presupuestos, con ese dinero, con esos dineros? Y créame que todo este movimiento que está sucediendo ya tiene frutos. Claro. Abrir 13,000 y fracción de plazas para toda la República es un gran paso. Qué bueno que la autoridad tuvo esta respuesta, pero sí la pregunta ahora siguiente es, ¿y las plazas para los médicos de primer nivel? Porque para llegar a un especialista, todos lo sabemos, lo difícil que es llegar a un especialista. Tiene que pasar por diferentes Sí, niveles. claro, Entonces, claro. pues ahí ahorita está ese pendiente que yo espero que también la autoridad tenga una respuesta como la ha tenido para los médicos especialistas. Doctor Ordóñez, le mando un fuerte abrazo y le agradezco mucho este enlace. Muchísimas gracias. Saludos. Muchísimas gracias. Tiene usted, es el presidente del Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, ACE. Y lo que decía Miguel Ángel hace un momentito, ¿no? De héroes a despedidos.